las inversiones del Ayuntamiento pasarán, en el caso del Ayuntamiento exclusivamente, pasarán de 36,9 millones de inversión inicial en el año 2020 a 63,3 millones del año 2021, con un incremento del 71,4%. Las inversiones del presupuesto consolidado pasarán de 50 millones a 75,9 millones en el año 2021, con un incremento del 51,8%. Todas las cifras de las que voy a hablar son cifras del presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid y el consolidado exclusivamente con nuestros propios medios. Ni estarán computados ahí los remanentes que tendremos a nuestra disposición a partir del mes de marzo, ni tampoco las cantidades que puedan aportarnos otras administraciones, bien sea la Junta de Castilla y León, bien sea el Gobierno de España o bien sean las instituciones europeas a través de cualquiera de estas dos administraciones. Es decir, estos son recursos estrictamente propios del Ayuntamiento de Valladolid. En cuanto a los ingresos corrientes, decirles que este será el sexto año consecutivo en el que el Ayuntamiento de Valladolid mantiene congelados los impuestos, al mismo tiempo que les recuerdo que suprimimos la tasa de basuras, de manera que los ingresos como consecuencia de los impuestos son a día de hoy inferiores a los que obtenía el Ayuntamiento de Valladolid cuando nosotros accedimos al Gobierno. Lo digo por lo de la presión fiscal, ya saben, de los liberales. Saben que los liberales siempre aflojan los impuestos cuando están en la oposición, pero luego cuando están en el Gobierno se olvidan de las tesis liberales. Nosotros, que somos intervencionistas, llevamos 6 años con los impuestos congelados y además suprimimos la tasa de basuras. Los ingresos corrientes pasan de 259,6 millones del año pasado, la previsión, a 252,9, es decir, un descenso del 2,6%. En el consolidado, los ingresos corrientes pasan de una previsión del año 2020 de 313,4 millones a una para el año 2021 de 304, es decir, un descenso del 3%. Estos los ingresos corrientes, los ingresos por capital, sin embargo, cambian, aumentan. En el caso del Ayuntamiento de Valladolid pasan a ser de 30,9 millones de euros del año pasado a 58,3 millones del año 2021, un 88,3% más. Y en cuanto al consolidado, pasamos de una previsión de ingresos de capital de 33 millones de euros del año 2020 a una de 59 millones del año 2021, es decir, un incremento del 78,9%. ¿Por qué? Básicamente porque el Ayuntamiento se va a endeudar para atender las inversiones y el incremento presupuestario que hemos previsto a lo largo de este año. Decirles que la deuda viva, en el caso de que agotáramos el préstamo que queremos solicitar, ascendería en el año 2021 a 145,7 millones frente a los 106,9 con el que cerramos el ejercicio 2020. Es una deuda equivalente al 56,2% de los recursos disponibles del Ayuntamiento y es menor de la mitad del 120% máximo de endeudamiento que permite la legislación vigente. Es decir, que el Ayuntamiento de Valladolid sigue muy lejos aún de las posibilidades máximas de endeudamiento que tiene. Posibilidades máximas que nunca se han agotado, pero que en el año 2011, por recordar el momento de mayor deuda del Ayuntamiento de Valladolid, ascendían a 222,7 millones de euros con un total de endeudamiento del 88,9%. Ese fue el punto álgido, el momento de más deuda del Ayuntamiento de Valladolid a lo largo de su historia, que como pueden ver pues son más de 80 millones de euros aproximadamente, más de los que en este caso en el año 2021 sumaríamos, ya digo, de agotar el préstamo que tenemos intención de solicitar. Es importante recalcar que a pesar de que la deuda subirá, en el año 2011, en aquel momento máximo de deuda, el Ayuntamiento de Valladolid pagaba al año 7,6 millones de euros de intereses. En el año 2021 pagará 1 millón de euros de intereses. Exactamente. Eso también tiene que ver no solo con el volumen de deuda, sino también con el coste de la misma, que en este momento es bastante más bajo. Estas son las cifras generales. Recalcar y de nuevo repetir que estas son las previsiones iniciales con los recursos propios del Ayuntamiento. No es descartable
que a estas cifras de inversión y gastos se sumen otras procedentes de aportaciones extraordinarias del Gobierno de España, de la Comunidad Autónoma y, por supuesto, de los fondos europeos a los que este ayuntamiento va a optar de manera decidida, y para ello está estableciendo organismos de coordinación y una planificación para que no se nos escape ningún proyecto europeo de los que pudieran llegar a la ciudad de Valladolid. Y por último, subrayar que son unos presupuestos, desde nuestro punto de vista, claramente en sintonía con las necesidades que tiene la sociedad, la ciudad de Valladolid, porque mantienen la contención de los impuestos, es decir, sabemos que este no es un momento en el que podamos pedirles a los ciudadanos un esfuerzo mayor, tienen un compromiso de inversión mayor que el de años anteriores. Hay una contención del gasto, es decir, es importante subrayar que, y no lo he dicho antes, que el gasto del Ayuntamiento de Valladolid prácticamente se mantiene invariable con respecto al año 2020. Por tanto, no aumentamos el gasto, sí aumentamos la inversión, que es lo que necesita en este momento la sociedad para reactivarse. Y, por tanto, son unos presupuestos difícilmente discutibles. Nos gustaría que hubiese habido un consenso aún mayor en torno a estos presupuestos, porque a la vista está. Yo creo que son claramente, como digo, coincidentes con los intereses de la ciudadanía, pero no vemos que nadie plantee una alternativa mejor a estos presupuestos que lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa. No obstante, decirles que serán, en todo caso, los presupuestos con mayor apoyo de la historia del Ayuntamiento de Valladolid. 17 de 27 concejales es el mayor porcentaje de apoyo de unos presupuestos en la historia democrática de este ayuntamiento. Ni siquiera los 18 de 29 de la época de Tomás Rodríguez Bolaños, cuando el Partido Socialista llegó a tener esos 18 concejales en el año 83, en aquel mandato del 83 al 87, ni los 17 de los 29 de Javier León de la Riva en el mandato comprendido entre el 2011 y 2015 suponen un porcentaje mayor que el que nosotros vamos a obtener en este caso, con una diferencia fundamental además, y es que en aquellas ocasiones era una única fuerza política la que aprobaba los presupuestos. En este caso serán 3 formaciones políticas distintas: Partido Socialista, Valladolid Toma la Palabra y Ciudadanos. Por tanto, es el presupuesto que mayor consenso ha concitado en la historia de la Casa Consistorial. Y esto, desde luego, cuando escuchamos acusaciones de rodillo, etcétera, yo creo que los hechos claramente desmienten esas afirmaciones. Siempre hemos aprobado presupuestos con alguna dosis de enmienda por parte de los grupos de la oposición. Hemos contado incluso en un ejercicio, y quiero recordarlo, con la abstención del Grupo de Ciudadanos en una de las ocasiones a los presupuestos, pero nunca habíamos contado con un apoyo tan amplio para unos presupuestos en el Ayuntamiento de Valladolid. Y me parece que eso es importante destacarlo. Efectivamente, venimos a presentar el proyecto de presupuestos para 2021. Un proyecto en el que hemos venido trabajando desde hace bastantes meses, desde principios de verano, los dos grupos municipales que estamos en el Gobierno, con bastantes reuniones y, sobre todo, en un clima que todavía no se ha solventado totalmente, pero que durante muchos meses era dificilísimo, un clima de gran incertidumbre. Finalmente, además, el sentido de la responsabilidad política ha llevado a acordar con el Grupo de Ciudadanos un documento que pretende ensanchar el acuerdo sobre su contenido, y a un grupo al que le estamos agradecidos, lo acaba de comentar el alcalde, que se espera que sea un acuerdo de como mínimo 17 concejales de los 27 que formamos el Pleno. Además, la perspectiva de los presupuestos generales del Estado, que también están ahora en proceso de aprobación, no solo reduce muchas de esas incertidumbres que les he dicho, sino que además supone un marco idóneo para potenciar algunas de las líneas de actuación municipal. Ya se irá viendo, pero que además, como digo, muchas de las áreas se verán potenciadas y reforzadas con los presupuestos generales del Estado. Por tanto, incluso también con esa expectativa de que lleguen nuevos fondos de otras administraciones, nosotros insistimos en que esa colaboración institucional entre las distintas administraciones nos da mucho que ganar. Bien, segundo, son 5 puntos lo que les voy a comentar. Ese era el primero. Segundo,
He visto algunas memorias políticas de los presupuestos de otras ciudades y la verdad es que hay algunas muy curiosas. Por ejemplo, hay una, está muy bien, que habla del Decamerón, de un emperador, etcétera, para hablar de los presupuestos. No me digan que no está bien. Pero si vamos a lo concreto de estos presupuestos, Óscar Puente, el alcalde, ya ha presentado los datos generales y Pedro Herrero también indicará o consolidará la explicación del marco económico. En los próximos días, cada concejal y concejala desgranarán en las comparecencias la política concreta de cada una de las áreas o de cada uno de los departamentos. Pero, como pueden ver, obviamente es un presupuesto con carácter general, es un presupuesto expansivo. Es un presupuesto propio de este periodo en el que nos encontramos, en el cual, al haberse eliminado las limitaciones de la regla de gasto, nos permite actuar con mucha más potencialidad. Se ha hablado del crédito, los ingresos, la deuda, el déficit, las inversiones, etcétera. Yo creo que se ha hablado también del Consejo de Administración de Valladolid Alta Velocidad, es decir, la aportación prevista para Valladolid Alta Velocidad está propuesto que no se abone el año próximo porque precisamente para llevar al Consejo de Administración, porque precisamente hay hay muchos fondos en caja de Valladolid Alta Velocidad que permite hacer todas las obras que están previstas para los próximos años, de manera que en este momento de crisis vamos a plantear que esa aportación no se haga. El Consejo es el próximo día 21. Y luego también, por otro lado, también como se viene haciendo en años anteriores, está prevista la venta de suelo que también les anuncio que ayer concluía el plazo de la oferta de venta de suelo de los suelos industriales de Industrial Jalón y se han presentado al menos, que yo sepa, dos ofertas. Por tanto, es fácil que puedan venderse, de manera que seguimos también en esa perspectiva para incrementar los ingresos con esa línea. Y el alcalde también ha hablado del reparto de fondos europeos cuando llegue y sobre todo de los remanentes. El presupuesto hay que verlo en la perspectiva de lo que figura ahora en el presupuesto ordinario, pero también de lo que puede figurar como modificaciones de crédito a partir del 1 de marzo, con los remanentes de tesorería. Tercero, no solo de presupuestos vive la política municipal, hay que verlos en su contexto. Y los presupuestos son, por decirlo de alguna manera, como aquellas fórmulas matemáticas, es una condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario que unos presupuestos permitan desarrollar las políticas, pero no son suficientes. De hecho, hay políticas, hay gestos, incluso que tienen un gran valor político, pero también hay medidas con escaso implicación o reflejo en el gasto y que, sin embargo, pueden ser críticas para la vida de una ciudad. Les cito 3 o 4. La movilidad sostenible, se ha estado actuando hasta ahora con lo que se llama el urbanismo táctico y es una modificación muy relevante. La zona de bajas emisiones que se pretende desarrollar también es muy relevante y la implicación del gasto no tiene por qué ser grande. El reimpulso del parque agroalimentario y logístico que pretendemos también llevar a cabo en este próximo año y que todas las operaciones previas de planeamiento, desarrollo, etcétera, con formación administrativa, no tienen por qué tener un reflejo significativo en este año o, como les acabo de comentar, la integración ferroviaria, que seguirá adelante y, sin embargo, en el presupuesto no va a tener reflejo en este año. Por tanto, hay que verlos también en su contexto. Cuarto punto. Entre lo presupuestado y este contexto de medidas, lo que se pretende es seguir avanzando en el modelo de pacto de gobierno que acordamos en los 150 puntos cuando empezó este nuevo mandato, esta nueva legislatura. Los temas podemos agruparles en 3 o 4 puntos. Por ejemplo, el primero, obviamente, que la ciudad funcione. En algunos de los presupuestos también de los que he visto hay un apartado que dice que la ciudad funcione y se lleva prácticamente todo. Porque claro, que la ciudad funcione es de entrada todo el gasto de personal, que son, creo que es en torno a 114 o por ahí millones de euros, el gasto de personal, pero luego también muchos de los asuntos que son de funcionamiento ordinario, que son críticos. Quiero recordar, y aquí también es importante, el esfuerzo que se hace también con lo que en el momento más álgido de la pandemia se llaman servicios esenciales y no lo debemos olvidar, es decir, seguridad, limpieza, etcétera.
todo lo que se encuentra en el área de la Concejalía de Salud, Seguridad y Limpieza, pues yo creo que es fundamental y es uno de los puntos que hay que reforzar en este presupuesto. El segundo, actuar en el corto plazo. Nos encontramos en un momento en el cual algunas de las actuaciones, siempre normalmente hay que actuar en el corto, medio y largo plazo, pero el corto plazo se ha puesto extraordinariamente relevante en este momento. Por ejemplo, el paso en estos momentos, todas las necesidades de ayudas a determinados sectores de la economía, como hablamos normalmente de la hostelería y del comercio, de buena parte del comercio, pero también de todos es sabido la cultura, los hoteles, los taxis, hay otros sectores también. Entonces, el apoyo de forma urgente, en corto plazo, para esa serie de sectores es relevante también en los presupuestos, pero en el momento, esperamos, en el momento en que la vacuna sea de aplicación y su efecto se note, volverá otra vez a tener más incidencia el medio y sobre todo el largo plazo. En la mesa de diálogo social pues se seguirán viendo estas pautas o estas políticas de apoyo a esos sectores. Como digo, ya ha habido, es continuación de lo que ya se ha venido planteando hasta ahora. El tercer capítulo de este modelo de ciudad que planteamos es el de impulsar, el de recuperar el tono vital en torno al impulso económico. El impulso económico, fíjense, las actuaciones de carácter económico pasan de 23 millones a 36, el 45% más. Pero compromisos también, a mí me gusta decir los compromisos de nuestro tiempo, es decir, el medio ambiente, la igualdad y los derechos, la participación, la educación. Entonces, en todos esos temas, la transición ecológica, en todos esos temas hay un importante reflejo en el presupuesto y, concretamente, uno de los puntos críticos también va a ser el desarrollo de la Agenda Urbana de Valladolid 2030, sobre el cual yo creo que habrá también noticias pronto. Incluso de imagen y promoción de la ciudad. Hace pocos meses se hablaba de que Valladolid era una ciudad que podía servir de alternativa al desarrollo también residencial, que era una ciudad buena para vivir y además muy próxima a Madrid. Y yo creo que eso también es algo en lo que se debe insistir. Por tanto, ya digo, impulso económico, compromisos de nuestro tiempo, imagen de la ciudad y promoción de la ciudad. Y por último, el cuarto punto, obviamente, reforzar la actuación social, el apoyo y la reducción de las desigualdades, que es la Concejalía de Servicios Sociales, y un importante, esperamos que sea un muy importante plan de vivienda, que lo presentaremos en el primero o en el segundo mes del año próximo. Ese es el cuarto punto, el modelo. Y quinto y último, agradecer a todos los trabajadores del Ayuntamiento el esfuerzo que vienen haciendo en estos meses y también el esfuerzo que se ha hecho para el desarrollo y la previsión de este presupuesto. Pero al hilo del agradecimiento, a la vez que el agradecimiento, pedirles un esfuerzo más. Nos toca ahora trabajar duro en el próximo año para reimpulsar de nuevo la ciudad. Y por último, invitar a los demás grupos a sumarse al consenso. Antes también lo ha comentado el alcalde Óscar Puente. Yo recuerdo en los primeros años que estuve en el ayuntamiento no se aprobaba ni una sola enmienda de ningún grupo de la oposición. En los años de gobierno del Partido Socialista y de Valladolid toma la palabra, se han ido aprobando algunas enmiendas, incluso se han aprobado enmiendas de grupos de la oposición que luego han votado en contra del presupuesto. Pero yo creo que no hay ni una sola de las previsiones que se plantean en este presupuesto, en este proyecto, que pueda ser excusa para que no haya acuerdo en muchas otras. Por lo tanto, es una invitación al resto de los grupos para que se sumen al consenso en la mayor parte de puntos que pueda ser. Como ustedes pueden imaginar, bueno, pues la elaboración, lo decía ahora Manuel Sarabia, de los presupuestos lleva unos cuantos meses. Y bueno, pues lógicamente esto de alguna manera va poniendo punto final a un proceso de elaboración que es complicado, que es tenso, y esa tensión pues muchas veces la transmitimos, ¿no? Y yo en este sentido quiero pedir también disculpas a los compañeros porque estamos viviendo un ejercicio presupuestario muy difícil que no ha terminado todavía y afrontamos uno que no se va a quedar atrás y por tanto esa tensión se transmite, creo que todos estamos viviendo con ella y es el peso de la responsabilidad. No obstante, a pesar de ese sentimiento, también hay una cabida muy importante para la satisfacción y para la gratitud, y es lo único que yo quiero trasladar en este acto, satisfacción por lo que decía el alcalde, del gran apoyo que va a obtener este presupuesto, que
pasará a la historia de momento por esta circunstancia de ese apoyo político, pero también bueno, pues por la satisfacción, lo afortunado que me siento personalmente por trabajar en equipo, tanto a nivel político como a nivel técnico, con gente que te hace muy fácil el trabajo, ¿no? Quiero agradecer, empezando por los técnicos, aquí presentes también, del área de planificación y recursos, especialmente la directora Nuria Herrero de la Oficina Presupuestaria, un año más, grandísimo trabajo. Y quiero agradecer a mis compañeros que me lo pongan fácil, que nos lo hagan fácil a todos, y también a Martín, lógicamente, en esta ocasión, como portavoz de su grupo, también por hacerlo fácil y hacerlo posible con altura de miras en unas circunstancias difíciles para la ciudad, en la que toda la energía que podamos sumar entre todos se multiplica para acometer las grandes necesidades que tenemos que dar respuesta.